Mi nombre es Jeribel Castillo y esta es otra lección para Psychotrading. Aquí vamos a hablar del riesgo-beneficio. Esto es un agregado, una segunda parte, ya que hemos hablado del riesgo-beneficio con más detalle, punto por punto. Pero en esta lección quiero responder preguntas que me habían hecho sobre cómo controlar la avaricia, cómo controlar el ego, la misma paciencia, la ansiedad y todo eso. Entonces, todas las respuestas siempre terminaron en el riesgo-beneficio. Por eso estoy haciendo este video para explicar algo que yo utilizo. Voy a ser abierto debido a que no todas las metodologías son iguales, pero trataré de hablar lo más general posible para que tú que estás escuchando esto puedas adaptarlo sin complicaciones a tu metodología o a tu estrategia. Eh, Algo que yo utilizo mucho sobre el riesgo-beneficio es cortar, o sea, no cortar, sino cerrar mi análisis cuando la operación está 1.4, sin importar si me va a dar 1.5, 1.6, 1.10. Cuando está a 1.4, puedes cerrar la operación. ¿Qué sucede con esto? Que nos ayuda a controlar la avaricia. A veces nosotros queremos sacarle todos los pips a un par o coger el movimiento completo y no siempre resulta. No siempre resulta así. A veces el precio lo que hace es retornar a tu punto de entrada y tú perder los beneficios que ya te habías ganado. En el mejor de los casos te cierra en cero, en break-even. En el peor de los casos, bueno, te cierra con una pérdida cuando ya estabas en profit. ¿En qué nos beneficia cerrar a 1.3, 1.4, dependiendo cómo tú analices? Por ejemplo, yo hago análisis que me dan hasta 1.10. O sea, que por cada $100 que yo arriesgo, el análisis me va a dar 1.000. Eso lo explicamos en la primera lección del riesgo-beneficio. Pero, ¿qué sucede? Yo no siempre tomo eso así. Yo tengo dos formas de hacerlo. Lo primero es, por ejemplo, si yo analizo un par, vamos a poner euro-dólar, y desde mi punto de entrada a mi punto de take profit, con el stop loss, hay, por ejemplo, un 1.7. Yo no tomo el 1.7 completamente, sino que yo tengo dos formas de hacerlo. La primera es cerrar la operación completa cuando está 1.4. Lo puedes hacer a 1.3, que así aumentas muchísimo las probabilidades. Eh, si te fijas, si eres, digamos, observador, observadora, casi siempre las operaciones o sea, casi siempre tocan por lo menos 1.3. Nunca se van, bueno, abrir una operación y se fue directo al stop loss. Esto casi nunca pasa y casi siempre pasa. Tienes que ser observador y comprobarlo por ti mismo, saber si lo que te estoy diciendo aplica a ti. Es que casi siempre aplica, o sea, o sucede que la operación se va 1.3. Ya a partir de ahí puede que se devuelva o puede que siga, pero casi siempre toca 1.3 antes de tocarte el stop loss. Entonces, si tú pones tu take profit a 1.3, las probabilidades de tú cerrar las operaciones en beneficio aumentan increíblemente. O sea, fíjate por ti mismo, pruébalo por ti mismo. En las últimas lecciones, una lección se llama Cómo estudiar, me parece que es. Yo agregué un checklist. Me imagino que ahí tienes anotadas tus operaciones. Puedes revisar esas mismas operaciones que tienes ahí anotadas y irte al precio, a ver qué pasó. Por ejemplo, la que te tocaron stop loss. Antes de tocar el stop loss llegaron a 1.3. Es muy probable que esto sí suceda. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros somos un poco irrealistas, creo que esa es la palabra,
Y, o sea, no somos realistas y queremos operaciones súper largas porque tendemos a confundir el dejar correr los beneficios. Dejar correr los beneficios no significa que vas a dejar la operación abierta hasta el infinito. Significa que la vas a dejar correr 1-2, 1-3, 1-4. Ya 1-5 se logra también, pero no es necesario. Con 1-3 lo expliqué en la lección pasada. Ya tú solamente necesitas aceptar el 25% de las operaciones. Estamos hablando que si tú de 100 operaciones pierdes 75 operaciones, como quieras estás en profit, si cierras todas en 1-3. A veces perdemos más por la avaricia, porque queremos más y más y más. Y no cerramos 1-3. Yo utilizo 1-4, pero lo utilizo porque la mayoría de mis análisis me dan, me dan un margen, me dan un espacio de 1-7, 1-8, muchas veces hasta 1-10, 1-12, pero yo no tomo todo. Tengo dos formas de hacerlo, que es lo que iba a explicar. La primera forma es cerrar la operación completa a 1-4, como predeterminado, 1-4, si yo necesito acertar menos del 20%. Estamos hablando que si yo pierdo, que si yo abro 10 operaciones y pierdo 8, como quiera, estoy en profit. O sea, más adelante también voy a hacer otra lección, hablando del trading de alta probabilidad, donde vamos a utilizar este riesgo-beneficio, pero de otra forma. Ahora vamos a continuar. Otra forma que yo lo hago es cerrar parcial. Cierro la mitad de la operación, cierro un 70, un 80% de la operación y lo otro sí lo dejo correr. ¿Cuándo la cierro? Cuando llega a 1.4. Por ejemplo, si yo pongo un stop loss de 20 pips, de 10 pips, para poner los números más redondos, si yo pongo un stop loss de 10 pips y mi take profit a 100 pips, estamos hablando de una operación 1.10. Cuando la operación llegue a 1.5, o sea, cuando esté en 50 pips en beneficios, yo cierro la mitad del lotaje que metí y la otra mitad la dejo correr a ver qué pasa. Pero ya yo tengo una parte asegurada. Eso podría ser una forma. Otra es, si la operación, por ejemplo, ahí es donde yo la aplico, si hay un margen de un 1.6, un 1.5, yo en 1.4 la cierro completa. Esto nos evita estrés. Muchas veces tenemos la operación en profit 1.3 o 1.4 y cuando se está devolviendo en un retroceso que es completamente normal en todos los mercados, esto nos estresa y a veces cerramos en medio del retroceso y terminamos cerrando la operación 1-1 o 1-2. Otras veces nos sucede que nos dejamos dominar por la avaricia y cuando la operación está, por ejemplo, 1-4, que es excelente, si puedes tomar 1-4 en todas las operaciones, es un éxito total, que eso es lo que yo trato de hacer. Por ejemplo, la operación está a 1.4, 1.5. Lo que hacemos es dejarnos llevar por la avaricia. Buscamos riesgos, beneficios un poco ilógicos. O sea, no son imposibles, pero a veces queremos, bueno, un 1.10, un 1.12. Eso se puede lograr, pero no va a pasar en todos los casos. Y terminamos perdiendo ese 1.4 que ya la operación hubiese sido una operación fácil, que probablemente rápidamente llegó ahí al 1.4, te tocó el stop, el take profit rápido, pero bueno, o te lo hubiese tocado si lo hubiese puesto ahí. Pero el precio lo que hace es devolverse y te cierra en cero, te cierra en negativo y esto te causa estrés. La avaricia ya te quitó beneficios que te habías ganado y te provoca que tú a largo plazo termines reduciendo tus oportunidades, tu probabilidad de ser rentable en el largo plazo. Porque como digo, con un riesgo-beneficio de 1.3,
que casi siempre se cumple un 1.3 antes de tocar cualquier stop loss. A veces ponemos 25 pips de stop loss, pero antes de tocar ese stop loss se fue 75 en profit y así sucesivamente. O sea, todo va a depender de la metodología de cada trader. Hay metodologías que solo te permiten un 1.2, te permiten un 1.1. Si te permiten un 1.5 y tú coges un 1.3, excelente. Y entiendo que con el riesgo-beneficio, manejar el riesgo, se controlan todas las demás emociones. Voy a ver si hago la otra lección sobre cómo yo también, no la quería hacer porque no tengo un tiempo amplio aplicando esto, aunque no es nada del otro mundo, son simples matemáticas. La voy a crear, la voy a compartir con ustedes. Otra lección sobre dónde aplicar el riesgo-beneficio en otras áreas del trading, que también nos va a ayudar bastante. Nada, espero que lo disfruten, lo aprovechen y recuerden que la repetición es la clave. Repetir, repetir, repetir. No voy a extender más el curso. Disfruten.